Capítulo 3 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos. ¿En quién? En el Señor. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gran meta de la vida? Cada uno puede tener alguna respuesta diferente. Desde que estamos pequeños se nos pregunta: a ver, mijito, ¿usted qué quiere hacer usted qué quiere ser cuando esté grande? Como si uno ya no lo fuera. Como si uno necesitara estudiar algo para ser alguien. Desde ya sabemos que cada uno es, desde el momento en que llegamos a este mundo, somos. No tenemos que llegar a ser. Pero así se nos ha educado. Y así hemos crecido con ese costal bajo nuestras espaldas que nos dicta y nos dice que tenemos que hacer algo o estudiar algo en esta vida para ser alguien. Y es probable que eso lo tengamos como meta. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ahora yo le voy a poner mi versión. Donde está tu gran meta, allí estarán las fuerzas de tu vida. Algunas madres pueden decir o estarán diciendo en esta mañana: mi meta es que mi hijo crezca sano y salvo. Bueno, y cuando ese hijo crezca, te va a decir: gracias, mami, por todo lo que hiciste por mí, pero ahora tengo que hacer mi vida. Y cuando uno pone la meta de su vida y las fuerzas de su vida en los hijos, el día que se van los hijos, ese día nos sentimos como adolescentes, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Algunos tal vez dirán: no, mi meta es ser un profesional exitoso, tener un buen trabajo, casa, carro y beca, y el día que lo tengas, entonces otra vez vas a quedar como Condorito, plop. Y ahora ya lo tengo todo, ¿y ahora qué voy a hacer? El apóstol Pablo está hablando sobre la meta de su vida. Él dice: yo prosigo a la meta. El apóstol Pablo aquí está diciendo: yo tengo una gran meta. Y cuando él habla de esa gran meta, también nos está hablando a nosotros. Para el apóstol Pablo, su gran meta es conocer a Jesucristo. Y da unas razones por las cuales
Esa es su gran meta. El apóstol Pablo dice, mire, yo tengo una meta y yo prosigo a esa meta no mirando lo que queda atrás, sino concentrándome en lo que está delante, porque estoy pronto para recibir el premio. Así que el apóstol Pablo compara la vida cristiana como una carrera, en la cual hay una meta, en la cual todos están corriendo. Y quien quiere ser ganador debe concentrarse en lo que está delante, porque en la meta está Jesucristo resucitado con gloria y con poder. Ahí está la meta. Pero algunas personas corriendo esta carrera miran hacia atrás y a veces se puede perder el premio. No importa si estamos seguros de ganar la meta, pero la meta se gana ganándola, no suponiéndola, no mirándola, no saludándola. Porque en cualquier momento, cuando uno menos piense que lo tiene todo asegurado, si mira hacia atrás, puede perder el norte. Te pregunto en esta mañana, ¿Jesucristo es tu meta? Conocer a Jesús no tiene que ver con hacer un curso online. Podemos saber muchos datos de Jesús, ahí están los evangelios. Pero la única forma de conocer a Jesús es vivirlo, es experimentando. Por ejemplo, si yo digo que Dios es sanador, ¿cuántos lo creen? ¿Dios puede sanar? La mayoría de la gente dice amén. Dios puede sanar. Pero la única manera de conocer al Dios sanador es ¿cómo? Estando enfermo. Yo puedo saber, yo puedo creer, pero otra cosa es conocer al Dios sanador. Cuando en una enfermedad Él obra de manera milagrosa. Si retomamos el versículo número 10, en la traducción del lenguaje actual dice: lo único que deseo es conocer a Cristo. Dice, es decir, sentir el poder de su resurrección, número 1. Número 2, sufrir como Él sufrió. Número 3, morir como Él murió. Y número 4, y esperar la resurrección como Él resucitó. Y eso nos da algunos elementos sobre lo que significa conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo no es necesariamente venir al culto. A Jesucristo se le conoce en la vida, no tanto en el templo. El apóstol Pablo dice: mi deseo es conocer a Cristo. Es decir, experimentando el poder de su resurrección. Y yo me preguntaba, ¿qué significa esto? Si todavía no he muerto. Para uno poder entender qué es esto de la resurrección. Pero recuerdo que en el libro de los Hechos, capítulo 9, se nos habla de cómo este Pablo antes se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo tenía postdoctorado en la ley. Tenía todos los honores, los mayores estudios en la ley de Moisés. Saulo era considerado fariseo de fariseos, mejor dicho, era el jefe, el chacho. Saulo era alguien inclusive que consideraba que perseguir cristianos era defender a Dios. Y ese era Saulo. Así que un día iba con sus compañeros buscando cristianos. Dice la escritura que iba camino a Damasco. Iba con toda. Saulo tenía una meta definida. Saulo siempre supo para dónde iba. Y mientras iba con su jinete buscando cristianos con un norte, con una meta, vino una gran luz, dice la escritura. Y luego que vino esa gran luz del cielo, Saulo quedó desorientado, perdió el norte y
cayó al suelo. Así que yo no sé si usted capta el mensaje espiritual. Cuando uno cree que tiene el norte, cuando uno cree que tiene una meta, Dios lo baja del caballo. Cuando uno cree que tiene el mundo conquistado, cuando uno cree que va en el camino correcto. Saulo también pensaba lo mismo y mire lo que le pasó. Quedó en vergüenza tirado en el suelo. Y en el suelo Saulo, en la frustración del suelo, en la caída, Saulo entonces se atrevió a hacer la pregunta profundamente teológica: ¿quién eres tú? Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que el Jesús que se le apareció a Saulo fue el Jesús muerto o resucitado. Ahí está el poder de la resurrección. Aleluya. La experiencia de conocer y encontrarse con el Jesús resucitado. Dice la Escritura, a este Saulo que no estaba dentro de la rosca de Jesús, porque el problema no es la rosca, sino no estar en la rosca, decimos nosotros, pues Saulo que no estaba en la rosca de Jesús, a este Saulo también por la gracia divina se le reveló, ¿quién? Jesucristo resucitado. Pero ¿dónde se le reveló? ¿En el jinete montado? ¿En el jinete del orgullo humano? Cuando uno cree que tiene el mundo en sus manos, cuando uno cree que uno es el que tiene el control, pues no, a Saulo se le reveló Jesucristo resucitado en su frustración, en su humillación, en su caída. Ahí se le reveló Jesucristo resucitado. Cada uno de ustedes pueden decir lo mismo. Alguien puede decir, a mí Cristo me transformó. Alguien puede decir, a mí Cristo me cambió la vida. Porque si esto no es una realidad en tu vida, no hay mensaje, no hay propósito en tu vida. Dice el apóstol Pablo, porque Dios me salvó en Jesucristo para hacer su voluntad, su propósito. Hermanos y hermanas, quien se encuentra con Jesucristo resucitado, la vida le cambia. Tiene un nuevo norte. Hechos capítulo 9 dice, Saulo estaba en el suelo, escuchó la voz. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en la humillación, Saulo se humilló porque dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Así que Saulo, imagínense, Saulo, el doctor de doctores en la ley, humillado, se levanta y se convierte. Se pone al servicio de la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué es lo interesante? Como diciéndole, ahora vas a aprender el camino de la fe. Saulo se levanta ¿cómo? Bueno, él no se levanta así, él se levanta así. Porque tiene ojos, pero no ve. Es decir, porque a Jesucristo resucitado se le ve con los ojos de la fe, no con los ojos naturales. ¿Cómo conocer a Jesús? Experimentar el poder de su resurrección. Experimentarlo. Buscar al Cristo resucitado. Él resucitó, ¿cuántos lo creen? Sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cuántos lo creen? Y ahora habita en medio de su pueblo, por medio del Espíritu Santo. La segunda parte, Pablo dice, bueno, experimentar el poder de su resurrección, pero después dice, compartir sus padecimientos. La resurrección es una meta, es una idea que nos habla de la gloria, de la victoria del Señor. ¿Y quién no quiere estar en victoria? Cuando uno siente la bendición del Señor, cuando uno siente que el Cristo resucitado camina con uno,
y vamos en la victoria, y vamos en la gloria, y Él nos entrega un norte, una meta, un propósito de vida. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero, ¿qué pasa cuando padecemos y sufrimos por hacer su voluntad? El apóstol Pablo también lo dijo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pablo: llevando en mi cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Uno puede sentir alegría, uno puede tener esperanza al saber, Señor, que yo no estoy aquí por accidente, al saber que tú me tienes aquí con un propósito eterno, con un propósito divino, al saber, Señor, que yo estaba perdido y ahora me has puesto una gran meta, que es conocerte a ti. Al experimentar la resurrección de Jesús, qué dicha, qué bendición. Eso es bendición, eso es gozo, eso es alegría. Pero ¿qué pasa cuando sufro por causa de Él? Tal vez por este encuentro con Jesús, tal vez has sido discriminado, tal vez has sido despreciado, tal vez has sido criticado, y peor aún, donde más duele, por la propia familia. Pero si así ha sido, siéntete gozoso, como también se sintió gozoso el apóstol Pablo. ¿Sabe que Pablo estaba preso? Cuando escribió esta carta estaba preso, y estaba preso por ser juicioso. ¿Usted sabía que a los juiciosos les toca sufrir? Por ejemplo, ser honesto en Colombia, ¡qué sufrimiento! El que es honesto en Colombia le va mal. El que es íntegro en la sociedad colombiana le va mal. Y una vez dice: oiga, yo que soy juicioso, yo que hago la voluntad de Dios y mire cómo me pagan. Hermanos y hermanas, si fuera por el pago, nadie haría la voluntad de Dios, porque hay momentos en los cuales hay que asumir el costo de la verdad de seguir a Cristo. Y por eso hay que sentirse gozosos. El apóstol Pablo está preso, está en cárcel. ¿Y sabe por qué está en cárcel? Por hacer la voluntad de Dios. Así que en las cárceles también hay personas que hacen la voluntad de Dios. Pablo estaba preso porque predicaba el evangelio. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Estemos dispuestos a sufrir y a compartir los padecimientos por causa de la fe. Seguir a Cristo vale la pena. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces dice, experimentar el poder de su resurrección. Ya vimos cómo la resurrección de Jesús cambió la vida de Saulo a la vida de Pablo. Sufrir como él sufrió. Ya sabemos que Pablo está sufriendo como Jesús sufrió. Está siendo víctima de la justicia humana. Está en la cárcel. Y luego dice, imitarlo en la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que cuando venga Semana Santa me voy a crucificar también y voy a andar en la calle con látigos y todo esto. No necesariamente, porque ya Jesucristo murió. No hay otro que lo pueda reemplazar. El domingo pasado hablábamos sobre la humillación de Jesús. Dice la Escritura que Jesús tomó la forma de siervo y se hizo semejante a hombre. Y siendo semejante a hombre fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Y cuando dice la Escritura en Filipenses también que Jesús hizo esto, no lo hizo como el Hijo de Dios, lo hizo despojado, lo hizo en la forma humana, es decir, literalmente murió, no es algo metafórico, y literalmente resucitó.
Y literalmente cuando sintió el dolor, lo sintió como cualquier ser humano. Y cuando de pronto sintió el miedo a la muerte en Getsemaní y oraba 1 y 2 o 3 veces, el mismo miedo que cualquiera de nosotros sentimos frente a la muerte. Ese fue el Hijo de Dios, despojado, sufrió, se humilló y obedeció hasta la muerte. ¿Y qué significa esto entonces de imitarlo en la muerte? Imitarlo significa, en la muerte significa vivir de manera despojada, como Él se despojó. Jesús, ¿para qué murió? Murió para traer salvación al mundo. Es decir, Él puso su vida en servicio de la salvación humana. El servicio y la vocación de servicio es un camino en el cual podemos caminar e imitar la muerte de Jesús. Un día Jesús dijo: pronto estableceré mi reino. Seré entregado, seré traicionado, me matarán, pero resucitaré y estableceré mi reino. Y los discípulos le escucharon a él. El reino pronto se va a establecer. Y algunos discípulos, sobre todo 2 de ellos, quisieron acercarse a Jesús. ¿Y qué le dijeron? Señor Jesús, ya que pronto serás el presidente, yo quisiera que te acordaras de los hermanos, ¿no? Tú sabes cómo vamos ahí, ¿no? ¿Sabes cómo es? Que el uno se pudiera sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda, y que podamos cogobernar contigo, ya que pronto vas a ser rey. Acuérdate, Señor, cuando estés en tu reino de nosotros. Y Jesús les dice: bueno, señores, lo que ustedes están pidiendo, eso es posible, sí que es posible. O sea que no está mal aspirar. Pero el camino para llegar ahí es donde ustedes necesitan ser enfocados. Porque los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente, explotan a la gente y se sirven de la gente. Pero en el reino de Dios, en mi proyecto, al cual ustedes aspiran, así no se es grande. Así no se llega a la gloria, sino que el que quiera ser grande tendrá que servir a los demás. Tendrá que servir. Y si tienen alguna duda, sepan ustedes que el Hijo del Hombre no vino para servirse, sino para servir a la gente y servir con su propia vida hasta producir rescate, liberación y salvación de muchos. Pero podríamos preguntarlo aquí: ¿alguien quiere ser grande en el reino de los cielos? Ya sabe cuál es el camino. Es el camino de la humillación de Jesús. Es el camino de la humillación de Jesús, del que predicamos el domingo pasado. Es el camino que nos permite imitar a Jesús en su camino a la muerte. Cuando uno dice que hay que imitar a Jesús en la muerte, y uno cree que la muerte es el punto final, apague y vámonos. Nada que hacer. Pero la verdad es que la muerte no tuvo la última palabra, porque después de la muerte Jesucristo resucitó, fue levantado. El camino para la gloria es el camino de la muerte. Para poder resucitar hay que morir. Y dice la Escritura: para que el grano de trigo produzca frutos, debe caer en la tierra y debe morir. No hay gloria de Dios si nosotros no hemos muerto a nosotros mismos. Hay que morir para que Él viva.
En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Cuando uno siente que está soltando, cuando uno siente que está entregando muchas cosas de sí para Dios, ahí está muriendo. Y si está muriendo, el Señor se ha de glorificar en su vida. Porque así es como el Señor obra. Cuando uno se humilla, entonces Él se exalta en nosotros. ¿Qué es imitar a Jesús en la muerte? Es transitar con una aptitud de humillación. ¿Cuál es la meta de nuestras vidas? Una vez más el apóstol Pablo dice, mi meta es conocer al Señor. ¿Tú quieres conocer al Señor? Entonces hay que experimentar su resurrección. Hay que compartir sus sufrimientos. Y hay que imitarlo en ese camino de la muerte. Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Sabe qué significa la cruz? La muerte. Y sígame. Solo si tomamos el lugar de Jesús en la cruz, si nos identificamos con Él en la cruz, podemos entonces experimentar la resurrección, la gloria de Dios. Termino con lo siguiente. Bueno, y después de esto, entonces ¿qué? Esa es nuestra gran meta. Conocer al Señor en la manera como esta carta nos ilustra. Se viene la pregunta, ¿será que vale la pena? Yo a veces pienso que el mayor miedo que tienen las personas de entregarse al Señor para hacer su voluntad es si vale la pena o no vale la pena. Es si yo pierdo esto, entonces ¿qué gano? Ese es el mayor miedo, ¿no? Si yo pierdo lo otro, entonces ¿qué gano? La única manera de recibir de parte de Dios es soltar lo que tenemos para que nuestras manos estén dispuestas para recibir. Pero mientras estemos aferrados a lo que este mundo nos dice que es lo de gran valor, que es la gran meta, no podemos ver lo otro o recibir lo otro. Hay un premio. El que llega a la meta tiene un premio. Y la única manera de llegar es mirándolo a Él. No importa cuántos sufrimientos, cuántas pruebas, cuánta agonía, cuánta angustia, cuánta gente a tu alrededor hasta te mete el pie para que te caigas. No importa. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre o hijos. El valor de la familia. No hay nadie que haya dejado a su familia, en otras palabras. Y luego dice, o tierras, los bienes materiales, por causa de mí o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Marcos 10, 29 al 30. Entonces, la pregunta es, ¿sí vale la pena? Y si vale la pena, ¿por qué no conquistas esa gran meta? ¿Por qué no te decides ya? ¿Por qué tú postergas para mañana lo que puedes hacer hoy? La oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad de conquistar la gran meta. ¿Lo vas a hacer? Que tu meta sea entonces conocer a Jesús en su resurrección,
en sus padecimientos y aún en su muerte. Quien muere en Cristo, resucitará también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.